Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Hoy estoy emocionadísima por compartir este espacio contigo, Santi. Bienvenido. Gracias, Aleja. Muy feliz de hablar contigo sobre estoicismo. Me encanta el tema. El estoicismo llegó a nuestras vidas hace un par de años yo creo que para mejorarlas. Entonces, la idea es poder conversar hoy sobre nuestras experiencias, sobre el estoicismo en general. Y también este es el primero de una serie de 4 episodios que vamos a abordar de estoicismo desde diferentes perspectivas. Esto es súper profundo, pero también es muy concreto. Eso me gusta bastante del estoicismo. ¿Cómo llegué yo al estoicismo? Silvia Ávila, nuestra cofundadora de Women Talks durante la pandemia, encontró un curso. Ella no sé cómo hace para tener tantas fuentes de información tan valiosa. El caso es que ella me hizo llegar este curso sobre resiliencia. Era el tema principal. Quiero resaltar una práctica que me cambió la vida porque estábamos en la pandemia, era como incertidumbre infinita, ¿cierto? Era un sentimiento casi que global. Y yo la viví con una práctica que se llama la premeditación estoica. ¿La has escuchado? Sí, lo he escuchado. Bueno, ahorita lo hablaremos un poquito. Pero básicamente, durante la pandemia, vi la oportunidad de no preocuparme tanto por lo que iba a pasar con ese nivel de incertidumbre que teníamos en ese entonces. Y lo que me pedía la práctica de la premeditación estoica era: vive a través de una meditación ese escenario que te genera mucho miedo. Vívelo, siéntelo. Así tu mente se va a preparar para ese posible escenario que lo más probable es que no suceda. Sobre todo entendiendo que eso suceda o que no suceda está completamente fuera de mi control. Es solo una de las ideas que me llegó durante la pandemia sobre estoicismo que me cambió la vida para bien. Y bueno, es muy sencillo de aplicar porque tiene unos valores muy específicos y unas prácticas que se pueden llevar a cabo en el día a día, ¿cierto, Aleja? Me encanta, Santi. Me encanta esa manera en la que llegamos de formas muy, no sé, muy particulares al estoicismo, A ver, no ¿cuál fue la planeadas. tuya? La mía, yo tengo un hábito, digamos, entre comillas, que me gusta mucho hacer cuando yo viajo a algún lugar nuevo. Entro a una librería, pues porque me gusta leer, y selecciono algún libro random, X. Lo hice en India y el libro que escogí en India me marcó mucho los siguientes 5 años de mi vida. Yo fui a India en el 2018. Pero el año pasado estuve en Buenos Aires, en el Ateneo, una librería espectacular. Entré y es una librería inmensa, pero vi este libro, lo cogí, se llamaba Cómo ser un estoico. Y ahí empecé a leerlo y me atrapó desde el inicio porque el autor decía que él no es religioso y que él le había costado toda la vida lograr encontrar algo con lo cual se pudiera identificar muy bien y llegó al estoicismo. Entonces, cuando yo empecé a aprender sobre estoicismo, dije, wow, yo me sentía muy similar a lo que describía el autor, porque yo estaba también atravesando un momento en el que, bueno, me sentía en conflicto con la religión, porque, bueno, digamos que estaba enfrentada en el día a día a muchos debates con respecto a. Entonces llegó en el momento indicado y yo dije, wow, puede ser el estoicismo. Y lo que me encanta es que es muy práctico. Es muy práctico y uno puede empezar a aplicar cosas hoy. Si ustedes que nos están escuchando lo quieren empezar a aplicar a partir del momento en el que se acaba el podcast, lo pueden hacer y van a empezar a ver muchos cambios en su vida. Uno se siente como otro, ¿no? Como, wow, esto ha existido toda la vida, yo no lo sabía. Es demasiado antiguo, ¿no? Y me parece lindo porque siento que hay un auge ahorita de estoicismo de nuevo, como que se volvió a traer hace un par de años a la conversación. Por el desarrollo personal, tal vez, ¿no? Por el desarrollo personal. Pero me encanta que siga vigente y me encanta que lo podamos aplicar y que tiene tanta sabiduría histórica. Entonces, bueno, para contarles un poquito qué es estoicismo, porque tal vez no todos lo conocen y pueden estar preguntándose, bueno, pero ¿qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía muy práctica, es helenística y está compuesta de 3 partes fundamentales: la física, la lógica y la ética. Básicamente se creó en Atenas. Y me encanta. Bueno, también, ¿sabes? Me acordé de eso. Fuiste a Grecia. Yo estaba pensándolo desde el inicio de esta conversación. Sí, cuando yo estaba pensando en este episodio, yo decía, yo siento que todo estaba conectado. Yo viví en Grecia hace 5 años, viví 1 año y bueno, claramente en ese momento todavía el estoicismo no hacía parte de mi vida, pero el año pasado pude ir en octubre y ya fue completamente diferente, ¿no? Entonces yo decía, bueno, todo estaba conectado, yo nací para ser una estoica y pensaba eso, ¿no? Como nací para esto, todo se conecta. Entonces es muy lindo porque la creó Zenón de Sitio en Atenas hace mucho tiempo, pero hay unos representantes pues que históricamente nos han nutrido con esa sabiduría que dejaron con su legado, como lo es Epicteto, Epicuro, Séneca o Marco Aurelio.
Y para entrar en materia un poco, les quiero contar sobre las virtudes del estoicismo y qué es en general la virtud en el estoicismo, ¿no? Entonces, es una combinación de cualidades morales y éticas que se consideran esenciales para vivir una buena vida. Entonces, los estoicos consideran que nosotros deberíamos alcanzar el potencial por el cual vinimos al mundo o por el cual existimos en esta tierra, ¿no? Y estamos destinados. Entonces existen 4 virtudes fundamentales en el estoicismo. La primera es la sabiduría, la segunda es la justicia, la tercera es el coraje, que además me encanta, Sí, porque los dos tenemos... Y sé que somos una generación, ¿no? Hay Sí. un montón de gente que tiene tatuado el coraje. ¡Wow! Yo me Sí. lo tatué en Grecia. Mira. Yo me lo tatué sin saber cuando viví en Grecia por todo el movimiento que generó en mi vida. Entonces la tercera es el coraje y la última es la templanza. Pero hay algunos también que en vez de templanza la llaman disciplina. Entonces ahí se los dejo. Hay algunos representantes que hablan de templanza, hay otros que hablan de disciplina. Es bien interesante, ¿no? Porque en esencia, digamos, los estoicos más puros no hablan de disciplina, sin embargo, hablan de la importancia de la disciplina, no como una virtud primordial y esencial y fundamental del estoicismo. Además de los valores, el estoicismo tiene unos principios. El más importante de todos, que es el que lo uso como mantra y les recomiendo que lo tengan en cuenta. Hay que distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Eso está relacionado con la sabiduría. Entonces, Aleja, ¿qué está dentro de nuestro control? Tú que has estudiado estoicismo. Santi, dentro de nuestro control, paradójicamente son muy pocas cosas, pero están nuestros pensamientos, nuestras acciones, cómo reaccionamos a las cosas. Y básicamente Y ya. es ya, o sea, eso es lo que podemos controlar. Sí, nada más. Esto es súper debatible. Por ejemplo, los estoicos dicen que cosas como el bienestar y la salud no están bajo nuestro control. Claro está, y nosotros en Women Talks promovemos, por ejemplo, cultivar buenos hábitos, promover la salud mental, pero desde la perspectiva estoica está completamente fuera de nuestro control, dado que podemos tener los mejores hábitos y puede llegar un suceso que afecta a nuestra salud drásticamente. Entonces, este es el primer principio del estoicismo. Hay otro muy importante que se trata de vivir en función de la naturaleza, algo así como dejar ser, pero hay un ejemplo muy específico y una práctica para hacerlo. Despertarse por la mañana con el sol, por ejemplo, es una práctica estoica. Y se trata también de vivir en armonía con el orden racional del universo. Es algo como ahorita en tendencia se puede hablar de algo parecido a la sostenibilidad o como cómo es la naturaleza. Por ejemplo, ¿cuál es la esencia de una persona? ¿Cómo debe actuar de acuerdo a cómo es, según su personalidad y no forzando las cosas? Ese tipo de cosas son importantes para vivir en función de la naturaleza. Y por ejemplo también ellos hablan de no hay que forzar las expresiones, pero también hablan de que no hay que reaccionar. Entonces ahí hay un punto interesante porque se habla de los estoicos a veces como personas sin sentimientos, ¿no? Eso es un mindset que hay. Sin embargo, ellos también hablan de la importancia de vivir en función de la naturaleza. Y una forma de vivir en función de la naturaleza es si yo me siento feliz, expreso mi felicidad. Si yo me siento triste, pues expreso mi tristeza. Sentir, básicamente es muy, muy natural. Sentir y expresar el sentimiento. Otro principio muy importante es desarrollar una mente ecuánime. La ecuanimidad es una virtud que me parece súper bonita. Es la capacidad de ver lo bueno y lo malo en lo bueno. Entonces es como desarrollar esa capacidad, súper importante. Y además practicar la virtud como un bien supremo. Entonces, ojo aquí, la virtud pues puede ser las virtudes estoicas, las 4 que acaba de mencionar Aleja, o pueden ser los valores que uno considera relevantes para su vida. Entonces lo que dicen los estoicos es que uno tiene que tener súper claro qué es importante para uno. Entonces es clave los principios estoicos, los principios que son clave para uno y todo lo demás indiferente. No me afecta ni bien ni mal, solo es y ya. ¿Sabes qué me gusta hablando de virtud? Los estoicos hablan de que actuar con virtud en cualquier situación va forjando también nuestro carácter, porque en cada acción se define quién somos, ¿no? Entonces, por eso la virtud es tan importante en el estoicismo, pero como yo lo he adaptado a mi vida, es claro, están estas 4 virtudes cardinales del estoicismo, es como hacia allá deberíamos apuntar, pero como dices tú, tenemos principios que nos rigen como individuos y eso también va forjando nuestro carácter. Una vez los definamos, estos son mis no negociables, estos son mis valores, mis principios, voy a actuar en virtud a ellos y eso va a ir forjando lo que yo soy como ser humano, ¿no? Y la idea es hacerlo en cada una de las situaciones que se nos presenten en la vida. Y de forma como un poco minimalista lo ven ellos, ¿no? Es como si te importa eso, que solo te importe eso y no te dejes afectar por todo lo demás.
sino tus virtudes que tú decides que son racionales para ti. Entonces, bueno, dirán, muy linda esta filosofía, muy profunda, muy de todo, pero ¿cómo la usamos en el día a día? Y hay unas prácticas súper específicas y fáciles de usar. Aleja, ¿cuáles usas tú? ¿Cuáles son las que más uso? Bueno, la primera definitivamente es dicotomía del control. Yo creo que desde que internalicé de verdad todo aquello que sí está en mi control y todo lo que no, mi vida es mucho más ligera. Y me pasan cosas. Hace 2 semanas me raspé, estoy preparándome para correr una media maratón, me raspé y yo decía, pero al segundo que me raspé dije, ya esto, absolutamente, no lo puedo cambiar, ya fue. Entonces, eso se ha ido multiplicando en el día a día. Entonces, ya me adueño completamente de todo lo que sí puedo controlar y me movilizo. Y toma responsabilidad. Tomo responsabilidad, pero todo aquello que está fuera de mi control ya lo dejo ir demasiado rápido. Me encanta. Bueno, una que a mí me sirve un montón es la reflexión diaria. Sé que es un poco cliché a veces en el desarrollo personal, pero ellos dicen que, por ejemplo, uno puede evaluar día a día qué tanto viví en función de mis virtudes. Pónganle un puntaje de 0 a 5 a cada una de las virtudes y evalúen cuáles fueron los actos que los llevaron a vivir en función de esa virtud. Háganlo en la noche. ¿Qué pasa? Hay personas que no hacen bien este tipo de ejercicios y se quedan pensando, ¡ay, no, hice esto hoy y no actué con coraje! No, esa no es la idea. La idea es hacer un repaso del día, cerrar ese tema y luego hacer una meditación. Hay una práctica específica que es el mindfulness estoico. Es muy parecido al mindfulness, pero tiene una característica espacial. Entonces es como meditar y luego percibir los objetos que están a nuestro alrededor. Es preguntarse a sí mismo, ¿qué está sucediendo? Y dejar que la mente responda. Me encanta. Súper útil. La segunda que tal vez puedo usar más en los últimos meses es incomodidad voluntaria. Entonces es literal forzarnos a hacer cosas que nos incomoden porque más en la era en la que vivimos estamos sumergidos completamente en una sumisión, en como que en todo... la satisfacción inmediata. En la satisfacción inmediata, que todo llegue, que todo sea ya, bueno. Entonces... Yo vivo en un 9º piso, tomar las escaleras, bañarme, después de llegar de correr así súper acalorada, bañarme con agua fría, e incluso las mañanas que tengo frío y no me quiero bañar con agua fría, entonces bañarme así. Y hay muchas cosas que uno se puede empezar a incomodar, que uno las da por sentado en el día a día y empieza a hacer esos cambios, entonces la manera en la que abordamos el día es diferente, ¿no? Como que te sientes distinto, no te sientes como tan, todo llega a mí, todo es fácil, todo fluye, sino... ¿Será que Marco Aurelio se bañaba con agua fría en las batallas? Seguramente. Ey, Marco Aurelio era un emperador que utilizaba las prácticas estoicas. Tiene uno de los libros más importantes del estoicismo que se llama Meditaciones, ¿sí? Y es súper relevante, recomendado. Un poquito difícil de leer, pero hay que leerlo con mucha atención. Es como para releerlo y releerlo. Pero volviendo a las prácticas. ¿Cuál otra practicas tú? Wow. Esta suena un poquito como masoquista. Bueno, la anterior también, pero es la visualización negativa. ¿Tienes miedo de algo? Estaba relacionado con lo que les estaba hablando de la premeditación estoica. Tienen miedo de una situación y viene esa situación con frecuencia a su cabeza. Básicamente, no es miedo, de hecho es ansiedad. Entonces lo que hay que hacer es uno ubicar esa situación e imaginarse qué sucede y sentir cómo se siente. Lo más duro que también hay que hacerlo es imaginarse las personas que están alrededor de uno y cómo esas personas se sienten porque eso sucedió. No sé, alguien falleció, no funcionó un negocio, no sé, se rompió algo. Te despiden. Te despiden. Situaciones incómodas que no han sucedido. Entonces, cuando uno vive activamente eso, se desarrolla inmediatamente resiliencia. Yo he llegado al punto en el que muchas veces lo hago sin pensarlo, pero entonces lo que pasa es, ok, tengo esa ansiedad que está imaginándose escenarios negativos del futuro y en cambio de juzgarme, de decir no, digo, ok, así me voy a sentir si sucede eso. Qué interesante. Ok, y vuelvo al presente, súper importante volver al presente y me doy cuenta, esa situación no es real. Y no es racional tener esos pensamientos, sin embargo, tenerlos me sirve para entrenar mis emociones. Y además también nos entrena en caso que llegue a ser real, porque claro, ya creemos que ya lo sentimos, porque ya nos pusimos en la situación, entonces no va a ser tan difícil en ese momento. Y sabemos cómo reaccionaríamos. Sí, súper, súper poderoso. Desapegarnos, ¿no? De los resultados. Soltar el control. Soltar el control. Hay una frase estoica que me encanta, es urgencia con lo que hay que hacer y paciencia con los resultados. Me encanta. Es como a veces no va a funcionar, pero igual hay que hacer lo que hay que hacer lo más rápido posible para que funcione. Total, me encanta. Y yo cerraría con esta que se llama Amor Fati, es básicamente amar tu destino. Hay una frase que me gusta mucho y es ama tu destino, que es en realidad tu vida.
Entonces ama cada suceso que pase en tu vida, porque según los estoicos, todo lo que nos pasa responde a una razón lógica, a la naturaleza. Entonces, sí, no hay otro escenario posible. Todo lo que estás viviendo en este momento lo tienes que vivir, porque ya sea que conscientemente o inconscientemente te está enseñando cosas. Entonces amar el destino, y eso nos hace tal vez perder ese miedo a las cosas negativas, a las cosas tristes, a las emociones tal vez que nos llevan a esos lugares un poco oscuros. Entonces amar completamente todo lo que nos pasa. Me encanta. Y además que los estoicos son hacedores, porque a veces las frases suenan como si fueran perezosos, como que dejaran fluir todo. No, todo lo contrario es hacer lo que hay que hacer y no preocuparse, como mencionabas anteriormente. Aleja, ¿con qué cerramos este episodio tan especial? No, la verdad es una invitación a que si resonaron con algo de lo que conversamos, vayan y lean sobre estoicismo. Hay muchísimo contenido allá afuera, hay podcasts, hay, blogs, libros que leer. Y si encuentran útil alguna de estas prácticas, empiecen a aplicarlas en su día a día y verán cómo en un mes se empiezan a sentir diferentes, se empiezan a responder diferente. Yo creo que el cambio se va haciendo progresivo. Yo te compartía que día esta imagen del el método de la cadena, ¿no? Entonces es contar qué tantas veces llevo yo sin estar de mal genio. ¿Por qué? Porque actúo en virtud o con estas virtudes cardinales. Entonces, cuando yo empiezo a tomar acción en el día a día y llevo ya 30 días haciendo algo, yo no voy a querer que esa cadena se pierda. Entonces, en el día 31, así esté tentada a dejar de hacerlo, no lo voy a hacer porque no quiero que mi cadena se rompa. Entonces ahí se empiezan a forjar hábitos, se empiezan a forjar comportamientos que nos van cambiando la vida. Aleja, me inspira a ver como mujeres estoicas, que de hecho no han sido muy reconocidas a lo largo de la historia, y tenemos un capítulo específico para hablar de eso, también otro para profundizar en las prácticas. Entonces, si van a buscar contenido, claro, búsquenlo en todo lado, y también en Women Talks podcast, porque tenemos un contenido muy bueno para las próximas semanas. Muchas gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos vemos en un próximo episodio. Un abrazo.